Muy buenas tardes para todos los que se conectan en esta conversación que vamos a iniciar en la tarde de hoy, en este movimiento por la comprensión lectora, o 2 días, 3 días que se han tenido conversaciones muy ricas alrededor de diferentes frentes, desde la academia, desde la sociedad civil, y tengo el placer de moderar una conversación desde la política pública que es la base para que se logren transformar. Mi nombre es Andrea Escobar, desde Colombia, dirijo la Fundación Empresarios por la Educación. Más adelante les contaré este panel de lujo, donde tenemos esta conversación: metas, indicadores e implementación, aprendizajes y desafíos en las políticas de lectura y escritura a nivel nacional. Antes de empezar en materia, quisiera hacer un contexto y creo que muchos de ustedes van a compartir, y quiero invitarlos a que escriban en el chat, se presenten, nos hagan comentarios, para que esta conversación no sea solo con los invitados en este momento, sino que nos podamos conectar entre todos. En América Latina, pudiera no equivocarme, compartimos un patrón que se repite, y ese patrón es que podemos tener grandes esfuerzos, incluso mejoras en algunos tramos o territorios, pero cuesta sostener el movimiento del indicador y convertirlo en la trayectoria, que son esos momentos a lo largo del ciclo escolar de un estudiante. Y ahí es donde las metas claras, los indicadores bien elegidos y la capacidad de implementación en territorio pues dejan de ser ese discurso de política pública y se convierten en lo que buscamos, que es el corazón realmente para que hayan las transformaciones. Quiero darles un dato concreto. En Colombia, cuando se mira la trayectoria, vemos que el sistema puede mover resultados en primaria, luego aparece un gran desafío de habilidad. Entonces, miren, en lectura, entre el 2014 y el 2017, se subió en tercero 8 puntos y en quinto 16 puntos, quinto de primaria y tercero de primaria. Pero sobre la educación media, que ya son los últimos grados escolares, se diluyó y se empezó a perder ese avance y esa mejora sostenida. Las brechas territoriales crecen. Entonces, este tipo de patrones de mejoras tempranas, más brechas, más estancamiento, se ven cuando los estudiantes se van a graduar de la escuela, y no son exclusivos, digamos, de Colombia. Argentina, y no sé, Ale, por ahí, con una estructura federal, el reto suele estar en, esa estructura federal, el reto suele estar en cómo se alinean metas e indicadores entre la nación y jurisdicciones para que la implementación no se fragmente. En Brasil, el desafío es la escala grande, cómo sostener una estrategia nacional en un sistema muy, muy grande, usando indicadores para focalizar apoyos y asegurar consistencias en el aula. Y en Chile, ahora sí, la pregunta es cómo hacer la gestión y el soporte territorial se conviertan la información en mejora sostenida, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces, con estos invitados de hoy de Argentina, Brasil y Chile: José Manuel Tomás, secretario del Consejo Federal de Educación del Ministerio Capital de Argentina, Ale, Katia Elena Serafina Cruz, secretaria de Educación Básica y Media del Ministerio de Educación de Brasil, y Alejandra Ratea, subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación de Chile. Pues quiero gestar esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas. Y arranquemos, porque aquí estamos para escucharlos a ustedes. Arranquemos con el qué hicieron y qué hicieron con lo que vieron y qué encontraron, para que esas políticas en lectura sean justas y no esperen solamente resultados finales. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es: después de implementar sus principales estrategias de lectura, y seguramente nos harán un breve resumen de la estrategia, pero quisiera que le compartieran al público aquí conectado que ha visto iniciativas, en qué momento empezaron a ver cambios en los indicadores y qué ajustes realizaron a partir de esas primeras señales. Entonces, como la pregunta es para los tres, ¿les parece que somos 3 mujeres? Vamos a darle la palabra a José Manuel, nuestro hombre invitado en este panel. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Andrea, un placer. Me tocaba en el medio, en realidad, pero no importa. Yo soy actualmente el secretario del Consejo Federal de Argentina, de un desafío profundo sobre la alfabetización, pensando que hay 24 jurisdicciones que tienen su autonomía y que son quienes gestionan la educación obligatoria en la Argentina. Algunos de los ejemplos que voy a poner por ahí pueden sobreponerse, porque fui durante 4 años ministro de Educación de una de las jurisdicciones, y ahí llevamos adelante con el equipo un plan importante de alfabetización. Me parece que para entender en cuánto tiempo se mueve y qué hacer después que se mueve un indicador, creo que hay que separar un poco los grandes indicadores que tenemos, las pruebas estandarizadas que se toman en determinados años, a los indicadores nominales
de cada uno de los estudiantes, que me parece que es, digamos, uno de las estrategias más fuertes que tienen los planes de alfabetización, no solo para conseguir mejora, sino para sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos hoy, y se va achicando el desafío a medida que la tecnología aumenta, es tener indicadores precisos nominales para la toma de decisión con alto contenido que sean datos que generen mucho compromiso. Compromiso para el docente, compromiso para el directivo, compromiso para el funcionario y que llegue de una punta a la otra. Entonces, definiendo un poco las preguntas, nosotros ahora traigo un ejemplo de Mendoza, que hoy lo están haciendo muchas jurisdicciones, y que lo hacían otras también, no es un ejemplo único, es tener el dato de la fluidez lectora en primaria, de cuántas palabras por minuto lee un chico. Se sabe que es un indicador, por ahí se puede decir liviano, con no mucha dificultad técnica, pero ese en conjunto con la asistencia es un indicador muy mejorable rápidamente y que sin lugar a duda genera mejora en el resto de los indicadores. Es medible, se puede seguir y tiene mejoras en el corto plazo. Obviamente que después hay que continuarlo con indicadores de comprensión y demás. Ese es un ejemplo jurisdiccional. Nacionalmente, yo creo que es muy potente el otro extremo de esto, perdón, ese es un indicador muy importante para dialogar con la escuela, para dialogar con el docente, para dialogar con el director, con el supervisor, para conocer la realidad de cada chico. Recién, Andrea, mencionabas algo que para mí es muy importante, ¿no? Cuando un indicador general mejora, los puntos que señalabas de Colombia o lo que hemos visto en muchos países latinoamericanos, pero las brechas se amplían. En algunos casos, quieren decir que nominalmente el resultado no es parejo. Entonces, por eso hay que tener el dato nominal para accionar rápidamente, sobre todo sobre aquellos con mucho foco en lo que más lo necesitan. En términos nacionales, en la Argentina, hace ya año y medio firmamos un compromiso federal por la alfabetización que determina, dentro de otras cosas, que todas las jurisdicciones tienen su plan estratégico y su monitoreo. Entonces, ahí hay un monitoreo de política que no llega a lo nominal, pero que unido a ese otro dato de cada jurisdicción va construyendo, nos permite empezar a ver cómo la política tracciona, la escuela se enfoca y los chicos aprenden más. ¿Y cuáles son los ajustes? Bueno, acá tenemos las dos puntas de los ajustes, ¿no? Uno, con la nominalidad, empieza a entender cómo se mueve cada escuela, cómo se mueve cada docente, cómo se mueve cada realidad, cada contexto. Y digamos, con estos indicadores más grandes, o como las pruebas de aprender estandarizadas en la Argentina en tercer grado de alfabetización que se tomaron hace poco, son mejores para traccionar políticas en forma completa. Como la política necesita de resultados, pero también necesita de foco, nosotros entendemos que tener indicadores, vuelvo a los dos extremos, nominales por un lado, pero amplios por otro para el seguimiento de las políticas y poder ir mostrando y dando evidencia y sobre todo rindiendo, ¿no?, ante la sociedad el camino, pensando siempre en qué hay que modificar para mejorar y no en que cada una de estas evaluaciones es un resultado final, creemos que es lo que va traccionando y lo que va logrando no solo un compromiso federal, sino un movimiento, diría yo, social, desde la familia hasta la escuela, traccionando, poniendo en foco la alfabetización para lograr mejoras. José Manuel, gracias por esta respuesta. Pero entonces, en estos términos pudiéramos decir, y en este énfasis que hace súper interesante de tener este dato nominal, este indicador 1 a 1 para poder hacer la sumatoria, uno pudiera decir que de Argentina tuvieron primero el camino Mendoza, estrategias particulares, luego la atracción de la política pública general, que llevan año y medio. Más adelante nos contarás si ya están viendo resultados concretos de movilización de país, o si esto es un ejercicio donde el tener la política más grande, ahora por lo menos ya se puede decir que en cada territorio pudieran implementarse cambios y en algún punto se verá que el país se mueve de manera general. Entonces, lección aprendida, indicadores particulares, indicadores grandes de tracción de política pública que eventualmente verán dar resultados. ¿Es correcto? ¿Vamos por ahí? Totalmente. Dije Mendoza porque yo vengo de Mendoza, pero son varias las jurisdicciones que lo hacen, ¿eh? No quiero en eso no ser justo. Perfecto. Katia, Brasil, grande, todo es de tamaños, nos queremos a veces comparar y parecer, pero nos toca ir a Ceará, al lugar puntual.
¿Cómo ha sido para ustedes y para ti en tu visión este ejercicio de en qué momentos empiezan a ver los cambios en los indicadores y cuáles son esos ajustes de esas primeras señales? Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com os nossos irmãos da Colômbia. André, obrigada pela mediação. A experiência do Chile, da Argentina. Bom, exatamente como você disse, né? O Brasil é um país diverso, multiétnico. Nós temos mais de 47 milhões de estudantes na educação básica, em 179 mil escolas públicas no Brasil. Educação é um direito universal, ela é gratuita para todos e para todas, espalhadas por esse território, em áreas rurais, ribeirinhas, áreas remotas, no coração da Amazônia, em áreas periféricas das grandes cidades, áreas urbanas muito vulneráveis. E o papel da União, do governo federal, é responsável pelo financiamento de parte dos sistemas educacionais, apoiar na regulação e na coordenação da educação básica, porque a educação básica é de responsabilidade de estados e municípios. Nessa terceira quadra do presidente Lula, o Brasil conta com programas e políticas muito robustas, tendo educação básica numa perspectiva sistêmica. A gente vem trabalhando de modo muito interconectado, educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E educação também profissional e tecnológica, com um olhar muito cuidadoso para as modalidades, olhando para a educação quilombola, educação escolar indígena, para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, também olhando muito para as crianças, adolescentes, jovens e adultos deficientes, mas para a alfabetização de crianças, logo em 2023, nós estabelecemos um compromisso nacional criança alfabetizada. Tem razão, muito inspirado na experiência do Ceará, que coordenou um regime de colaboração. Então, como os municípios são o ente da federação responsável pela alfabetização das crianças, e são o nosso ente da federação, que tem menos capacidade técnica, menos recursos, só iríamos poder avançar na garantia desse direito nesse trabalho colaborativo, governo federal, estados e municípios. E assim foi feito um grande movimento coordenado pelo presidente da República, que chamou os governadores para fazer um grande pacto nacional envolvendo 5 eixos. Um eixo de governança, onde a gente tem um comitê nacional do qual participam representantes dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação, outras secretarias do Ministério da Educação que participam desse comitê, comitês estaduais para a garantia dessa política e da sua implementação em cada território brasileiro. Temos um eixo de formação para professoras e gestores de escolas de alfabetização no Brasil. Temos um eixo onde a gente apoia com materiais, com materiais complementares para a alfabetização, porque nós já temos o Programa Nacional do Livro Didático. O Brasil fornece material didático para todos os estudantes de educação básica gratuitamente, mas a gente tem no compromisso da alfabetização o apoio para materiais complementares. Temos também um suporte para a implementação de uma infraestrutura física e pedagógica nas escolas de alfabetização. Então, a gente apoiou para que cada sala de aula de alfabetização no Brasil tivesse um cantinho de leitura com uma infraestrutura para que a gente tivesse livros disponíveis para as crianças terem contato em todas as salas de aula de alfabetização. E temos também um eixo de avaliação, onde nós apoiamos estratégias de avaliação censitária e reconhecimento de boas práticas, e nós fizemos um selo nacional Criança Alfabetizada, né?
Bom, para que nós pudéssemos pactuar essas metas, nós desenvolvemos, com o apoio do nosso Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é quem coordena todas as avaliações de educação básica, inclusive o Enem, é o INEP que coordena, e a gente desenvolveu um índice criança alfabetizada, que é um valor mínimo, a nota que cada criança, ao final do segundo ano de educação básica, precisa alcançar na avaliação censitária, que é feita pelo seu estado, mas ela é equalizada ao nosso sistema de avaliação de educação básica nacional. Esse índice hoje equivale a 743, essa nota é a nota mínima. Toda criança, para ser considerada alfabetizada, precisa atingir essa nota na avaliação. E a gente tem toda uma estratégia para também ir consolidando, aprofundando a garantia desse direito de alfabetização também no terceiro, quartos e quintos anos. E aí, esse ano, nós acabamos de lançar, para além desse compromisso nosso com a linguagem, né, a alfabetização, a fluência leitora das crianças, a gente lançou agora o compromisso também toda a matemática, que a gente está mobilizando o país numa estratégia semelhante de pactuação de metas e de regime de colaboração, também apoiando com materiais, priorização curricular e formação de professores para fortalecimento do ensino-aprendizagem também da matemática. A gente, hoje, nas linguagens, nós saímos de 56% das crianças alfabetizadas em 2023 para agora 59,2%. A nossa meta era 60%, só não a atingimos por causa do episódio climático que todo mundo acompanhou no estado do Rio Grande do Sul. E esse estado, ele, na verdade, decresceu na sua meta, no atingimento do seu resultado, e isso puxou a meta Brasil para baixo. A nossa meta esse ano é chegar em 64% das crianças brasileiras alfabetizadas ao final do segundo ano, e até 2030 nós pactuamos que 80% das crianças brasileiras precisarão estar alfabetizadas em linguagens ao final do segundo ano. E estaremos estabelecendo também uma meta e pactuando essa meta para a alfabetização matemática também das nossas crianças. Muchísimas gracias, Katia, por esta explicación. Nos pones aquí el ejercicio de ese compromiso nacional de la política pública, pero cómo también pones sobre la mesa en la gobernanza el rol del gobierno nacional o central. Si bien nuestros países son diversos en términos de gobernanza, poner sobre la mesa el rol de ser el que facilita y da alineamiento para el mejoramiento del país. De hecho, a todas las personas que están conectadas, Brasil es un ejemplo muy interesante porque es uno de los pocos países de la región, y lo quiero leer, donde el indicador de lectura mejora de forma clara en primaria. Ojo, queridos personas que están conectadas. En el 2019, el 72,4% de los estudiantes de cuarto grado alcanzaron el nivel mínimo de lectura frente al 55% a nivel regional. O sea, Brasil logra estar por encima, y ese porcentaje es mayor al que se tuvo en el 2013. Uno pudiera decir que es evidente que mayor porcentaje de estudiantes alcanzan el nivel. El reto que persiste es secundario, porque en PISA ya los datos se empiezan a mover. Entonces aquí la gran pregunta es cómo logramos, y seguimos en esto, que lo seguiremos ahondando en esta conversación, sostenibles en el tiempo. Ale, llego a ti. ¿Cómo es el ejercicio en Chile de esos que han ustedes evidenciado, de esos indicadores y de esos mejoramientos que tienen en Chile? Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea.
Bueno, muchísimas gracias al Movimiento por la Comprensión Lectora por organizar este espacio y por este panel, ¿no?, tan interesante. Gracias también a Andrea, que modera, y a mis compañeros de panel. Así es que muy bonito poder conocer y conversar respecto a la experiencia de Brasil, que claro, tiene el desafío de la escala, Argentina con este régimen federal. En Chile tenemos una situación, y yo quisiera dar, a propósito que Andrea estabas mencionando lo de la gobernabilidad. La gobernanza, quisiera contar un poquito de cómo está organizado en Chile. En Chile nosotros tenemos desde el año, se incorporó en la ley el año 2009 en una modificación que tuvimos, luego se legisló específicamente el año 2012, y desde ahí tenemos organizado un sistema que se llama Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que lo que busca es que tengamos estos indicadores, estas definiciones, y podamos ir monitoreando en el tiempo. ¿Cómo se organiza este sistema? Muy a grandes rasgos. Están escuchando personas de distintos lados y que no necesariamente conocen el sistema en Chile, ¿no? Este sistema tiene 4 instituciones. Uno que es, somos nosotros, el Ministerio de Educación, que es el órgano rector del sistema, que define la política y apoya a los estudiantes. Otro es la Agencia de Calidad de la Educación, que es una institución aparte, que es la que evalúa los aprendizajes. Es la que evalúa los aprendizajes. En base a esa evaluación, informa a los establecimientos y a la política pública, y también orienta, ¿no? Orienta como respecto a estrategias. De hecho, por ejemplo, en las pruebas que nosotros, en los sistemas de evaluación, en el CIMSE, que así se llama nuestro sistema de evaluación, también se recoge bastante información respecto a factores asociados. Entonces, se orienta de un modo bien interesante con como elementos de cómo se organiza la experiencia educativa, que tienen más o menos impacto en la mejora de los aprendizajes. Tenemos además un sistema de aseguramiento de la calidad, una superintendencia de educación, que es la que vela por el resguardo de derechos, que se cumpla la normativa, y un Consejo Nacional de Educación. En Chile las definiciones respecto al currículum, a los estándares de aprendizaje, incluso a qué es lo que se evalúa, no lo define el Ministerio solo, el Ministerio se lo propone a este Consejo Nacional de Educación. En este marco, nosotros definimos indicadores, y lo que también sancionó la ley es que los indicadores tengan que ver con, por cierto, lectura comprensiva, lenguaje, matemática. También la ley definió que se incorporarían unos indicadores que nosotros llamamos, la ley en rigor define como otros indicadores de calidad. La agencia y lo que hemos ido trabajando en estos años son indicadores de desarrollo personal y social, y ahí hay indicadores, por ejemplo, de equidad entre hombres y mujeres en los aprendizajes, convivencia, temas también vinculados a hábitos de vida saludable, autoestima, repitencia, y una serie de otros indicadores, de modo tal de hacer un poco más rica, más completa la información con la cual vamos recogiendo, ¿no? Aparte de eso, esta agencia de la calidad de la educación también cuenta con mediciones que son un poco más como orientadas al apoyo, más que al apoyo como al día a día del trabajo de la escuela, que son una prueba que se llama DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que es para todos los cursos, y también tenemos un día específico que se llama Día de Reactivación. Día Reactivación, le decimos nosotros, que es una sección de la prueba que fue desarrollada específicamente en el contexto post-pandemia para ver en qué etapa del desarrollo de la lectura y de la comprensión lectora estaban los niños y niñas. Y en base a eso, no tan solo se le dice a las y los docentes en qué etapa están, sino que también esto se cruza con una serie de estrategias pedagógicas para que las y los docentes puedan retroalimentar el aprendizaje, ¿no? La enseñanza. Es en base a eso que nosotros definimos, quizás contarles también, es bien interesante porque cuando se definieron estos estándares de aprendizaje, en Chile tenemos estándares de aprendizaje, me voy a concentrar en lectura, ¿no?, porque es el tópico de este encuentro, pero tenemos también en matemática. Cuando partimos el año 2014 con estos estándares, teníamos un 33% de niños que estaban en la etapa, nosotros tenemos 3 niveles, un nivel que se denomina insuficiente, otro nivel que se denomina elemental y otro nivel que se denomina adecuado. Ojo que aquí a donde deberíamos aspirar a llegar es al nivel adecuado. Sin embargo, las metas que nos hemos ido poniendo es cómo reducir el porcentaje de niños que está todavía en nivel insuficiente. Porque cuando se empezó a medir el año 2020,
2014, perdón, teníamos todavía un 33% de niños y niñas, ¿no?, que estaba en un nivel inadecuado. En un nivel más que inadecuado es insuficiente. Insuficiente es la nomenclatura que se ocupa, ¿no? Ese 33% fue bajando, bajó a 31%, fuimos bajando hasta el año 2018 hasta llegar al 29%. Igual es un porcentaje que, de hecho, nosotros como parte de las metas de reactivación educativa nos propusimos llegar a 0 con ese porcentaje. En Chile se armó un gran consejo público-privado muy transversal que fue convocado por el presidente Gabriel Boric a inicios del 2023, y uno de los temas que ese consejo pidió fue que se establecieran metas. Entonces la meta hicimos la meta de que eso que habíamos llegado en 2018 a 29%, luego de la pandemia llegamos de nuevo al 32%, 31,8%. La meta era cómo llegamos con ese 32%, vamos a aproximar, post pandemia, cómo lo bajamos hasta llegar a 0. Un poco fue todo un debate, tengo que compartirlo, ¿no?, país, en términos de que se decía que era una meta muy ambiciosa llegar a 0, pero nosotros creemos que es muy importante que el país tenga un compromiso efectivamente con que no haya ningún niño, ninguna niña que en cuarto básico es lectura comprensiva. También firmamos, por cierto, el compromiso lector con, una serie de organizaciones en Chile liderados por Un Chile que Lee, que es tener rezago 0 en lectura, pero en segundo básico en el año al 2030. Esta es una meta que lo que dice es que en el CIMSE de cuarto básico, para el año 2034, o sea, a 10 años desde que nos propusimos la meta, vamos a llegar a 0. Y ojo, y con esto termino, porque estoy consciente del tiempo, Andrea. En el fondo, nosotros estábamos en 32% el año 2022. La meta fue llegar al 2024 a 0%, lo cual nos ponía una presión, no una presión, una demanda muy importante, un desafío muy importante. Y nos ponía una meta entonces de llegar al año 2024 a 26%, a 25%, al año 2025 a 24%, y así seguir bajando. El año pasado ya llegamos a 26%, o sea, estamos muy cerquita, ya logramos ir alcanzando esa meta, ¿no? En base a eso es que nosotros hemos orientado toda una serie de definiciones de política educativa a apoyar el cumplimiento de esta meta. Tenemos el día de reactivación, por ejemplo, hemos tenido estrategias de tutoría para poder acompañar a niños y niñas que puedan, en el fondo, ir desarrollando su aprendizaje lector. Tenemos los sistemas de biblioteca, que en Chile tiene un sistema de biblioteca escolar bien importante. Tenemos la entrega de textos escolares. Acabamos de lanzar la semana pasada, aquí estamos saliendo de vacaciones, ¿no? Los niños y niñas están saliendo de vacaciones, y armamos un juego que se le está entregando, se está poniendo a disposición de todo el país a través de las páginas online, digamos, pero además se le está entregando a los 40.000 niños y niñas que requieren más apoyo. Es un juego que se llama Palabrática. Se los comento para que lo puedan buscar en la página web. Buscan Palabrática, va a aparecer, pero creo que es palabrática.mineduc.gov.cl. Es Palabrática como un juego entre palabras y matemáticas. Nosotros decimos, o sea, en el fondo el nombre es palabras que suman y números que nos hablan. Entonces, es un juego que también lo que busca es apoyar el aprendizaje de la lectura y de la comprensión lectora de una forma lúdica, entretenida, fortaleciendo también la alianza familia-escuela, sobre todo ahora que estamos enfrentando el periodo de vacaciones, donde los niños y niñas van a estar un tiempo importante sin clases, ¿no? Entonces, me fui bien atrás como un poco para contar cuál es la gobernanza que tiene Chile para esta definición de metas, cómo eso fue evolucionando previo a la pandemia, qué fue lo que pasó luego de la pandemia y cómo en base a eso orientamos las metas a 10 años plazo. Y con ese norte, con esas metas de 10 años plazo, fuimos alineando todas las iniciativas. Tenemos, pero quizás probablemente la puedo dejar para la próxima pregunta, Andrea, un programa muy importante que tenemos en Chile que se llama LEC, que es lectura, escritura y comprensión, digamos, ¿no? Para poder también fortalecer la lectura, la oralidad, la escritura, ¿no? En distintas áreas. Incluso estamos haciendo una propuesta para el Consejo Nacional de Educación de incorporar un ajuste al currículum donde se incorpora este eje de lectura, escritura y comprensión y comunicación, perdón.
entonces el currículum. Muchas Eso, gracias, me pauso Ale. aquí porque... Sí, y para poder seguir aquí recogiendo, y empiezo a conectar puntos de cada uno de ustedes, y hay un punto en común que es como no, es el compromiso de país, el compromiso nacional, con una mirada en el tiempo claro, con unos indicadores a mover. Sin embargo, y para entrar a la siguiente pregunta, y Ale, también de datos que tenemos de Chile con las pruebas CIMSE de lectura de cuarto básico, pues hay lugares como Barrancas y Costa Araucanía que han mostrado unos mejoramientos importantes, y uno pudiera tener una lección de Chile también, y es que si bien el promedio nacional no se está moviendo a las velocidades que se estaría esperando, sí hay unos movimientos de promedios territoriales que están haciendo cambios, que uno pudiera también llevarlo en el tamaño y en la dispersión, que no compara, digamos, el tamaño Chile con estos otros países que estamos aquí cercanos, pero sí uno pudiera decir que aquí hay unos ejercicios de mirar las particularidades territoriales. El gran reto que persiste, creo que en los 4, incluyo a Colombia, es cómo mueves el indicador nacional. Y aquí quiero llegar a la siguiente pregunta, y es, hombre, pues somos diversos, pero existen las pruebas estandarizadas o las pruebas donde todos nos miramos con lupa. Está la prueba, pues la medición ERCE, TERCE, está PISA, y con estos es como definimos y nos organizamos como países en cómo estamos mejorando o no mejorando. Y aquí quisiera llegar a esa siguiente pregunta, que en eso nos conectamos en los países, y quiero volver a ti, José Manuel, y es que al final, en la práctica, siempre hay un indicador que se vuelve tablero de control. Entonces, si uno lo ve a los más macro, para todos los países, de moverse en PISA, en el escalafón, en la prueba, dice, el país está mejorando. Para ustedes, ¿es eso que prende el tablero de control, alarma, que permite o que les ha permitido darse cuenta que van por buen camino, o que les da cuenta de que se tienen que hacer algunos cambios antes de aparecer? Ustedes han montado esa lógica y han identificado cuál es ese indicador, y pues en esto que estamos aquí, que nos atañe, es el movimiento de comprensión. Seguramente, y Ale, como decía, son muchas más variables, porque la lectura es una, y es muy importante por el tipo de desarrollo del tipo de pensamiento y el desarrollo de la persona, que además es un indicador clarísimo del desempeño en otras áreas y hasta de permanencia, porque un estudiante que puede comprender lo que ve en el aula de clase tiene mayor probabilidad de permanecer en el aula de clase. José Manuel, quiero llegar a ti. Para ustedes en Argentina, ¿qué ha sido ese indicador que dicen, esto es lo que me está dando la luz y el camino? Bueno, se cortó una pequeña parte, pero calculo que voy a contestar igual. Va a ser poco, digamos, políticamente correcto lo que voy a decir. Yo creo que si uno estudia los últimos 25 años de la Argentina, el indicador es la inversa de lo que me estás preguntando. O sea, la Argentina viene cayendo ininterrumpidamente en términos de resultados en alfabetización o en pruebas internacionales con respecto a los países de la región, y no se tomaron políticas focalizadas para resolver la base del problema, que probablemente una de ellas sea la alfabetización, que es lo que venimos viendo hace 2 años. Entonces, de ahí surge el compromiso federal que se arma en la Argentina, con una posición muy fuerte del gobierno nacional, pero también de cada una de las jurisdicciones, en decir, esta es la base del problema, esto es lo que tenemos que seguir, esto es lo que hay que resolver primero para que el sistema funcione. Y acá, uniendo a tu punto, a lo que decís, es donde uno se da cuenta que con que la escuela está abierta y los chicos estén en la escuela no alcanza para aprender. Y no alcanza ni siquiera para aprender a leer, a escribir correctamente, y en el tiempo y en la forma, sino que todo esto necesita política educativa, necesita un docente, el aula, el chico en el aula, y una política educativa que lo empuje y que lo logre. Creo que eso es lo que Argentina ha hecho en los últimos 2 años, fuertemente, una política que llega a todo el territorio, pero a toda la sociedad, e impulsados también por la sociedad. Muchos de los que organizan este evento han empujado cada uno en su lugar para que esto ocurra, y me parece que ese es todo un dato que no es menor.
Porque lo primero que no hay que hacer es sacar rápido el ojo del indicador preciso de la base del sistema educativo que tiene que ser la alfabetización. Y de ahí seguimos, digamos, con el resto del camino, como bien señalaba, si uno quiere, con las pruebas estandarizadas ya de años superiores, si se quiere tomar PISA a los 15 años, o las pruebas estandarizadas que cada uno de los países tenga. Vos traías algo que para mí es muy importante, que señalabas el ejemplo de Chile, Brasil también los tiene, ¿no? De lugares, regiones puntuales que tienen políticas de mejora. Y la verdad es que cuando uno le hace doble clic a esas políticas, hay en la Argentina, hay en Brasil, hay en Colombia, hay en Chile, se encuentran modelos de mejora. Ahora, la mayoría de los modelos de mejora que se ven en niveles chicos o en sectores acotados, tienen que ver siempre con lo mismo. En tiempo de clase, los chicos están en la escuela, los docentes se forman, hay recursos para hacerlo, que es todo lo que venimos hablando y lo que tanto Andrea como Alejandra, creo que Katia también, señalaron bien, todas esas políticas diseñadas, pero fíjate que todas las políticas tienen algo que para mí es determinante, que es lo que yo le llamo el indicador del auto cuando se prende la luz de la gasolina o de la nafta, depende de cómo lo digan en cada país latinoamericano, que hace que vos no te quedes sin nafta. No es un indicador complejo, no es un indicador que te dice si el auto es bueno o malo, pero un indicador que te muestra el problema en la base y es lo que después te deja, digamos, afuera del sistema. Entonces, creo que cuando hay mejora es cuando la política focaliza y cuando la política focaliza en los problemas educativos y los busca resolver donde se resuelve, que es en el aula. Entonces, estos pequeños indicadores que hoy en la Argentina, tanto a nivel nacional, con una evaluación de alfabetización en tercer grado que apuntó mucho a la alfabetización, pero después con 24 jurisdicciones que están cada una diseñando su forma de evaluar, de seguir, de acompañar la nominalidad de cada chico, son las políticas que traccionan, son las políticas focalizadas que hacen que el cambio suceda en el aula, pero suceda desde la política. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando los funcionarios, la política, la sociedad le pide otras cosas a la escuela, que por lo menos en la Argentina pasó durante mucho tiempo, la saca de foco. Entonces vuelvo y tal vez para ordenar, porque creo que la pregunta es clara, es cómo hacemos para empezar por indicadores chicos que mejoran, pero después llegar a mejorar los más complejos. Creo que el orden es ese, hay que asegurar la base. Asegurar la base es tener indicadores de base, o sea, no podemos arrancar con los indicadores de PISA de quinto año, del 15 años, sino que hay que arrancar con indicadores mientras antes, mejor, más preciso. Las desigualdades se resuelven en los primeros años de la educación obligatoria. Ahí tiene que haber un gran foco en la política apuntando al acompañamiento, al seguimiento, a la formación docente. Y entonces no es solo poner recursos, poner tiempo, sino es poner evaluación e indicadores precisos de seguimiento de las políticas que tengan alta implicancia para cada uno de los tomadores de decisiones. ¿Qué quiero decir con alta implicancia? Que se unan a incentivos de resultado, que se unan a transferencias, que se unan a publicaciones, que se unan a todo lo que hace que la sociedad y que la política traccione las medidas que se toman. En ese sentido, creo que algunas jurisdicciones que están tomando, por ejemplo, censos de alfabetización para los estudiantes, pero así como una prueba nacional que mide alfabetización en tercer grado, y todos preguntando sobre lo mismo, son políticas que determinan desde el docente que está en el aula, que sabe qué chicos prácticamente lee o no lee, pero también lo sabe el director, también lo sabe el supervisor, también lo sabe el ministro y también lo sabe el gobierno nacional. Eso que parece lógico, en la Argentina no fue tan lógico durante mucho tiempo, y hoy, gracias a un impulso de la gestión nacional, pero también una consolidación de datos muy fuerte a través del Consejo Federal y las jurisdicciones, estamos, como diciendo, todos hablando en el mismo idioma, que en definitiva el idioma es 1, 2, 3 indicadores y metas claras de objetivos de mediano, corto y largo plazo. Espectacular, José Manuel, porque pues ese es un lenguaje, por ahí hay una frase muy fuerte que a veces se escucha aquí en Colombia y es: el dato mata el relato.
pero también estamos en unos tiempos donde los relatos son importantes, las historias particulares y cómo se logra esa conjugación. Quiero salir de estas preguntas tan fuertes de indicadores y que estamos aquí en la alfabetización para llegar a Katia, porque tanto Katia como tú, como Ale han mencionado, pues que pareciera una obviedad, pero no es tan obvio. Cuando nos hablan de alfabetización o de mejoramiento de lectura, pensamos, y ustedes lo han dicho, es el indicador de bajar a cero, pero se requiere capacitación docente, se requiere contar con los materiales, se requiere permanencia del tiempo en el aula de clase, se requiere que esta política que llegue a todo el territorio, pero un gobierno nacional que distribuya recursos, que distribuya materiales, que distribuya la estrategia. Y los tres han sido bastante enfáticos en este ejercicio. Katia, quiero llegar contigo conectando esto porque me genera una duda y es, en tu intervención y en tu explicación, mencionaste matemáticas, mencionaste el reto que tienen en Brasil de lo grande, que todos lo sabemos, porque es como, oh por Dios, más grande tu mundo, ¿sí o no? Todo muy, muy grande, pero ¿cómo para ustedes en esta diversidad tan compleja que todos las tenemos en nuestros países? Y a propósito, hablando de diversidades retadoras, quiero darle un saludo que veo conectada en el chat a Ernestina de Mocoa, Putumayo, Colombia, una de esas regiones como las que ustedes están hablando, apartadas. Qué maravilla que esté conectada aquí, que saludó en el chat. Katia, para ustedes en Brasil, en este ejercicio, ¿cómo logras tú, teniendo la diversidad de pruebas que en un territorio aplican una, en otro se van moviendo en otra? ¿Qué es lo que no negocias? O sea, ¿qué le exigen o le pueden exigir a los territorios un indicador que diga, este es mi no negociable para mejorar y que les ha permitido a ustedes, pues, lo que les leí hace un rato de ser uno de los países de toda la región que tiene mejoramientos nacionales? Porque los demás estamos mostrando mejoramientos en territorios particulares, pero ninguno todavía puede mostrar verdadero mejoramiento nacional. Andréia, vou tentar te explicar como funciona, como que nós construímos aqui dentro desse grande pacto nacional, que é um compromisso do país pela alfabetização das crianças. Primeiro, a gente precisou discutir com todo o país que número ou que nota equivaleria à garantia do direito de aprendizagem, fluência leitora mínima para todas as crianças brasileiras, independente da sua região. Porém, a aplicação dessas avaliações, elas são feitas em cada estado. Cada estado tem o seu próprio sistema de avaliação e que aplica para todos os municípios daquele estado. O que é que o nosso Instituto Nacional de Avaliações fez? Ele equalizou essas avaliações estaduais ao nosso sistema de avaliação nacional. E ao fazer essa equalização, todas as provas que são, ao fazer essa equalização, inclusive, o governo federal disponibiliza questões para os estados para que todos apliquem as avaliações e elas sejam comparáveis. E todos vão buscar essa mesma nota, já que ela equivale à escala nossa do Sistema Nacional. Esse é do ponto de vista da avaliação. Agora, na prática, como é que nós fizemos para garantir que cada território tivesse, dentro da sua própria estratégia, o respeito e a valorização de cada cultura, de cada realidade? No Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, cada estado, junto com seus municípios, precisou desenvolver um plano de alfabetização territorial, com 2 eixos fundamentais. Todos os estados que aderiram, e todos aderiram, e 99% dos municípios brasileiros também aderiram a esse compromisso, eles, dentro desse plano territorial,
tiveram que estabelecer estratégias para formação de professores e para elaboração de materiais complementares para a alfabetização. Então, cada território brasileiro tem o seu próprio plano de alfabetização territorial. E algumas capitais também têm seus próprios planos. Esses planos são validados no Comitê Estadual e no Comitê Nacional. Então, uma vez que você tem o seu plano territorial de alfabetização, com as estratégias de formação e com materiais complementares, validados nos comitês estaduais e validados no Comitê Nacional, você recebe o recurso para fazer essa formação e para imprimir esse material. Essa é parte da estratégia. Uma outra estratégia muito importante é que o governo federal disponibilizou gratuitamente para todo o Brasil uma plataforma para avaliações formativas. Então, são 3 ciclos anuais e os estudantes, mais de 50% dos estudantes brasileiros da educação básica participam dessas avaliações, onde os próprios professores aplicam nas suas salas, todos os professores têm acesso e eles podem ir agindo, intervindo nos processos de avaliação ao longo do ano das crianças. E todos os anos, ao final do ano, tem então essa avaliação censitária que é feita pelo governo estadual, equalizada ao sistema nacional, onde é aplicado para todas as crianças daquele estado, né? Todas as crianças precisam participar. Claro que todas, aí a gente está conseguindo que mais de 80% de todas as crianças de todos os estados tenham participado. Uma outra coisa que nós temos apoiado, que tem sido também muito importante, é que nós construímos uma rede nacional de articuladores de alfabetização. Temos mais de 7.000 articuladores que recebem uma bolsa do governo federal, é 1 por cada município brasileiro, 2 em cada estado e 3 articuladores em cada regional de educação do país. Essa grande rede, se chama Renalfa, ela funciona no apoio, na mobilização de todos os planos estaduais. Ela faz a ponte entre os gestores das escolas de alfabetização e os professores e os secretários estaduais, e nós temos uma coordenação nacional de alfabetização aqui na Secretaria Nacional de Educação Básica, e nós fazemos formação e monitoramento dessa rede o tempo. Então, essa grande rede, ela tem sido muito importante para a garantia do pacto, tanto do cumprimento das metas, quanto para acompanhar cada etapa em cada território brasileiro. Então, a gente não está definindo um método, a gente tenta parametrizar, mas apoiar que cada território faça aquilo que faça sentido para a sua realidade. Muchísimas gracias y qué explicación tan clara, porque además da unas luces de una pregunta que a veces sale y es: pero ¿cómo nos van a encasillar? La evaluación tiene que responder a las particularidades. Y aquí hay un ejemplo puntual de política pública donde dice, mire, a ver si Katia puedo recoger, y es, hay unos lineamientos. Los niños y niñas tienen que aprender a leer, tienen que aprender estas competencias o habilidades en este momento de su formación. Si usted se alinea a este gran marco nacional, a este compromiso nacional, donde tiene plan de formación docente, donde tiene evaluación constante y consistente y tiene los materiales, hay un incentivo, que esa iba a ser mi siguiente pregunta, gracias por responderla, hay un incentivo donde se apoya la financiación. Y esto nos va dando luces de política pública para todos, digamos, en este panel. Ale, quiero llegar a ti porque además creo que cada experiencia de todos ustedes es tan enriquecedora, pero el tiempo se nos va quedando corto en esta conversación, y quisiera preguntarte acerca de la sostenibilidad. Tú cuando hacías la explicación contabas
pues que esto en Chile viene desde hace varios años, o sea, este no es un ejercicio que empezó hace poco, claro, seguramente ha tomado unas fuerzas últimamente, pero para ti, ¿qué decisiones son claves para tener sostenibilidad? Porque uno de los dolores de la política pública es que es momentos políticos también. En un momento político hay un cambio, se priorizan unos temas, otros, y este pareciera que es un tema que no importa el tono político, debería ser siempre, no importa tu lugar donde estés, pues los niños y niñas tienen que poder leer en el momento correcto, porque esto nos va a hacer sociedades más equitativas, va a cerrar brechas. Para ti, en tu experiencia, ¿qué decisiones son claves para que se mantenga este ejercicio de los indicadores? Excelente pregunta, Andrea, y un gran desafío también. A ver, voy a tratar de dar luces pensando en las cosas que yo creo que como país nosotros tenemos, que son fortalezas, sin lugar a duda, pero también pensando en compartir con las personas de la región que nos escuchan, ¿no? También un poquito las tensiones que enfrentamos, pensando en esto de la sostenibilidad. Una fortaleza que Chile tiene, sin lugar a duda, es su institucionalidad. Chile tiene una institucionalidad bien robusta en este sentido. O sea, esto que yo les decía, que tenemos un Consejo Nacional de Educación, que es un organismo del Ministerio de Educación autónomo, que tiene un grupo de 10 consejeros que son nombrados con una institucionalidad bien clara. Algunos de ellos son nombrados incluso pasando por el Congreso, por un sistema que tenemos nosotros en Chile que se llama de alta dirección pública, que es que se eligen los perfiles de acuerdo a los requisitos que se requieren para ese cargo, ¿no? Entonces, esta institucionalidad yo creo que ayuda mucho para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es de alguna manera como un check and balance, un organismo al cual el ministerio le presenta las grandes propuestas y este organismo evalúa, la mayoría de las veces de hecho observa, cosa que es valiosa porque llegamos a tener documentos, definiciones de política pública, en particular política curricular, política evaluativa. Este organismo también, por ejemplo, es el que aprueba o no los estándares de aprendizaje. Entonces, eso que sean definiciones que trascienden a un solo gobierno, ¿ya? Yo creo que eso sin duda es algo que ayuda a la sostenibilidad, tener una forma de organizar el sistema que ayude a tener perspectiva como de políticas de Estado, políticas de largo plazo. Otra variable muy importante que ayuda a la sostenibilidad, creo yo, ¿no? O destacaría, es tratar de ir como profesionalizando y fortaleciendo los niveles intermedios de los actores del liderazgo que son responsables del proceso educativo, en particular de la educación pública, de modo tal que tengamos ahí un nivel intermedio de liderazgo que sea fuerte, que tenga capacidades para poder apoyar el sistema desde una perspectiva de cómo liderar la mejora educativa con un foco permanente en el fondo el aprendizaje, ¿no? Y la mejora continua. Chile está ahí en un proceso que se legisló. Chile tiene un sistema de educación pública también para las personas que no conozcan tanto de la región o de otros lados, ¿no? Chile tenía un sistema de educación pública que había sido definido en dictadura en el año 1980-81, que implicó un gran debilitamiento de la educación pública. Llegamos el año 2018, después de varios intentos, se logró en el Congreso tomar una definición respecto a la instalación de un nuevo sistema de educación pública, que implica instalar 70 servicios locales a lo largo de todo el país. Cuando nosotros asumimos el gobierno íbamos recién en 11. Este ha sido un proceso que ha sido complejo, desafiante, difícil, pero que se ha podido sostener también como una política de Estado. Ya llevamos 26 servicios locales, estamos hoy día a 10 de diciembre, en 21 días más, en 22, el 1 de enero, vamos a traspasar 10 servicios locales nuevos, vamos a tener 36 servicios locales, y el contar ahí con un cuerpo que, ojo, sus directores también son elegidos por alta dirección pública, no solo sus equipos directivos de la primera línea jerárquica, sino que también los equipos de la segunda línea, los encargados de planificación y presupuesto, del apoyo técnico-pedagógico, de los distintos roles, son elegidos de esta forma también. Entonces, eso permite como país ir robusteciendo un liderazgo a cargo de la educación pública, que vaya profesionalizando este rol, ¿no? Y creo, quizás pensando en destacar, ¿no? 3 grandes ámbitos. Primero, entonces, tener una forma de una institucionalidad
que sea robusta y estos mecanismos de check and balance para cómo sostener la política pública. Un segundo lugar, esta definición de ir profesionalizando la gestión de la educación pública y estamos entre medio del proceso de esta instalación, que es un desafío, ¿no? Que no quiero como ocultar eso para las personas con quienes estamos compartiendo. Y un tercer ámbito que también creo que es importante, bueno, es cómo vamos robusteciendo alianzas público-privadas muy transversales para poder entender que la mejora de la educación del país, el resguardo del derecho, en particular, en este caso estamos hablando del compromiso de la comprensión lectora, pero del aprendizaje en las distintas dimensiones, es una tarea que no es exclusiva de un sector, que es exclusiva de un gobierno, que no es exclusiva de un actor específico, sino que es una causa del país. Eso es algo que yo diría que en nuestro caso fue muy fuerte en el proceso de reactivación educativa. Tuvimos ahí, bueno, incluso desde el mismo presidente de la República que convocó a este consejo, tuvimos también un secretario ejecutivo que tuvo un rol de mucho liderazgo y mucho como de convocar muchos actores y poder empujar la mejora educativa, y yo creo que eso ha sido muy positivo. Desde ahí instalamos un espacio que también aprovecho de comentarles, ¿no? Que se llama Sumar Saberes, que es una alianza público-privada que lo que busca es agrupar, sumar saberes, ¿no? Como el nombre lo dice, agrupar como una especie como de inteligencia colectiva para ir identificando cuáles son las iniciativas que permiten mover la aguja, ¿no? Que permiten efectivamente o que tienen evidencia de que impactan. Y esas iniciativas ir avanzando en escalarlas, ¿no? Eso creo que es algo muy positivo, es algo en que confiamos. Quiero solamente decir una cosa de una tensión para cerrar, y con esto cierro. Que tenemos un desafío que yo les digo, el desarrollo del liderazgo intermedio es sin duda un desafío. Otro desafío también es porque Chile es conocido por su sistema de evaluación. Y eso es positivo y nos permite tener información súper rica, nutrida, como robusta. Sin embargo, una tensión también ahí es cuánto esa información es para retroalimentar la mejora o es para políticas como de accountability que implican como el riesgo del cierre o el riesgo de consecuencias más punitivas. Entonces, ahí hay un balance que siempre es difícil. En Chile tenemos ese desafío de cómo avanzamos a tener, en el fondo, un sistema de evaluación que esté al servicio de la mejora y no que esté como esta fantasía. Nosotros en Chile ocupábamos un ejemplo, que es decir, como que no por poner mucho el termómetro se va a bajar la temperatura. La gran pregunta es ¿qué hacemos después que ponemos el termómetro? Entonces, tomándola para la evaluación. No por más evaluar, solo por el hecho de evaluar vamos a mejorar, sino que la gran pregunta para ver cómo se genera la mejora es cuáles son las decisiones que tomamos en base a la evidencia que se genera desde la evaluación. Ya, eso sería para comentar también una tensión que tenemos nosotros y que creo que hemos ido resolviendo. Nosotros como gobierno hemos la línea que nos parece, que es una evaluación del aprendizaje, ¿no? Gracias, Ale. Y te me adelantaste a la última pregunta que quería hacer, porque creo que con esto recojo parte de lo que seguramente y pone sobre la mesa un elemento crítico que es el liderazgo. En Colombia también creemos en este ejercicio, que además es una conversación. Chile, ejemplo para nosotros en la región, pero no hemos terminado de dar, es alrededor de la importancia del liderazgo intermedio, que el liderazgo no es solamente el del profesor, del maestro y una maestra en el aula de clase, están los directivos docentes, están los profesionales de las secretarías de educación, el líder territorial que es el secretario de educación y por supuesto en la mirada nacional desde un gobierno pues digamos central, si lo podemos decir así, desde la mirada nacional de eso es liderazgo y esta evaluación al servicio de la mejora, porque la evaluación también hay un error de concepto a veces y es que te evalúo para castigarte y aquí es te evalúo para poder que lo hagas mejor con los niños y niñas que están al servicio de la formación. Se nos está acabando el tiempo, pero antes nos hemos pasado 4 minutos, pero quisiera, si me lo permiten, desde el máster, unos minuticos más. Ale ya nos dejó unas lecciones. Ojo, compromiso nacional, pero hay que tener claro el liderazgo, porque un liderazgo va a entender que se puede, que la política debe permanecer y que con claridades de indicadores. Katia, para ti, ¿qué mensaje pudieras dejarle a las personas que están aquí conectadas?
algo que tú digas a nosotros en otros países que queremos aprender de Brasil, y me adelanto, José Manuel, para que la vayas pensando tú rápidamente y de manera muy concreta. ¿Qué lección nos dejan en este tema de por qué es importante tener indicadores? ¿Qué mensaje nos quieren dejar? Para mim, Andréia, você estava cortando um pouco para mim, mas a nossa grande mensagem, que eu acho que vem com o nosso ministro, que, como você falou no começo, foi governador do estado, é que nós precisamos também colocar no coração das lideranças políticas dos países, no nosso caso aqui, dos estados, dos municípios, que a alfabetização das crianças precisa ser um eixo central da organização de qualquer governo, independente da filiação política. Eu acho que essa é a grande lição que o estado do Ceará trouxe para todos nós e que nós estamos tentando levar adiante na liderança no Ministério da Educação no Brasil nesses últimos 3 anos, né? Acho que apoiando os estados, apoiando os municípios, mas o Brasil tem eleições a cada 2 anos. Isso é muito sério, é um problema, porque você muda gestores dos entes a cada 2 anos, a cada 4 anos no município e depois estados. E isso acaba dificultando. Y no me sale nada que me dice. A ver. Não me ouve? Porque a Andréia parece que não ouve. Sim. Então, acho que o que nós temos, a grande mensagem é que precisamos cada vez mais sensibilizar as lideranças políticas. Tecnicamente, acho que todos nós já compreendemos a importância de processos de alfabetização e de educação básica forte para a economia dos territórios, seja do município, do estado, do país, mas é preciso que as nossas lideranças políticas tenham verdadeiramente esse compromisso. Acho que a gente conseguiu, inclusive agora, transformar o nosso compromisso, que tinha sido criado por um decreto do presidente Lula, em uma lei federal. Hoje, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada no Brasil é uma lei, e que todos os estados e municípios fazem parte no cumprimento dessa lei, e a gente espera que ele vai ser o grande fio condutor do nosso Sistema Nacional de Educação, que acabó de ser aprobado. Muchas gracias, Katia. Y la lección entonces que nos queda, que la política pública sea una política pública general de nación, una política pública de país, no se vaya a todos los territorios, pero yo le quisiera agregar algo que me pareció muy interesante, y es el incentivo para cumplirla. Que el incentivo para cumplirla no es dar la orden de la política, sino que esto viene acompañado con toda una estrategia y una batería de elementos para que los territorios puedan cumplir esa política pública. Porque no se trata solo con mandar, se trata con decir, este es el lineamiento y te ayudo y te abro el camino exacto para poder que esto suceda. Materiales, capacitación, evaluación, exacto. Isso. E esta união. E articuladores, nós pagamos articuladores para ficar lá fazendo junto. Me encanta. Muchas gracias. José Manuel, esa lección, y Ale nos va a dar también ese mensaje de esa lección que queda para que se midan estos indicadores en la región. Bueno, muy breve. Tomo, por supuesto, coincido con Katia, coincido con Alejandra. De hecho, voy a tomar algo que dijo ella con una frase un poquito más dura, que es: pesar la vaca no la engorda. Es algo que usamos bastante en la Argentina. Poner. Y yo creo que una de las lecciones es que cuando... ¿no? Claro. Que cuando el debate pasa por ese resultado y no por la política que se hace para cambiarlo, es cuando se le hace daño a la educación, ¿no? Y ahí creo que hay una sociedad educadora que creo que en la Argentina es una de las cosas que cambió, pidiendo por cuál es ese resultado que buscamos. Entonces, primero creo que la política educativa tiene que estar en consonancia a lo que piensa, en Argentina por lo menos, una sociedad educadora, cada una de las jurisdicciones y el gobierno nacional. Cuando hay tensiones y cada uno tira para un lado, es imposible que esto funcione. Punto 1, eso. Segundo, tener un buen indicador para ver cuál es el norte.
Tercero, estoy de acuerdo con Alejandra, muy de acuerdo, es que hace falta profesionalización de todos los niveles de gestión de la educación, así como hace falta formación docente, todos los niveles de gestión de la educación necesitan profesionalización en este sentido. Y después que todas las políticas tienen que estar unidas a una rendición de cuentas real sobre resultados reales, digamos, ¿no? Cuando quiero decir reales es esto de cuántos chicos leen, cómo mejora, qué es lo que se espera. Y para eso vuelvo en este de pesar la vaca no la engorda, es que tiene que haber un monitoreo, pero tiene que haber un plan estratégico año a año público presentado en el cual la sociedad tenga una herramienta para poder seguir y para poder hacer, digamos, tanto la pregunta correcta como la decisión correcta en cada uno de los momentos que les toca a la sociedad tomar decisiones. Muchas gracias. Evaluación con sentido. Ale. Muchísimas gracias, me gustó esa forma de plantearlo en Argentina. Nunca la había escuchado, José Manuel, pero creo que representa muy bien al país. A ver, yo creo que claramente, creo que lo planteé un poquito quizás en lo que respondí antes, ¿no? Pero creo que claramente hay un elemento que es fundamental, que es que se entienda que este compromiso es un compromiso que es del Estado, del país y que trasciende a un gobierno en particular, ¿no? Creo que eso es muy importante. Yo siempre doy este ejemplo, que es que cuando un niño comienza su escolaridad o comienza su trayectoria educativa, ni siquiera solo la escolaridad, ¿no? Va a pasar, son al menos 12, 14, quizás 16 años, ¿no? Si es que parte en Salacuna, muy pequeñito. Va a estar al menos en 3, 4 gobiernos, en Chile al menos, que tenemos gobiernos de 4 años. No puede ser que la política educativa parta de nuevo con cada gobierno, y creo que eso es muy importante. Entonces, que entendamos que las políticas en el fondo de educación son políticas de Estado, y eso es muy importante. Nosotros es algo que ha empujado mucho el trabajo de este gobierno, en particular porque nos tocó además como uno de los desafíos centrales la reactivación educativa, luego de lo que fue la pandemia, que fue un mazazo, por decirlo así, ¿no?, a la educación en el mundo. Y luego de eso también había una oportunidad, cómo pensamos la educación de un modo transversal. Entonces creo que ese es un punto muy importante, pensarlo con perspectiva de largo plazo. Otro punto muy importante es pensarlo desde la evidencia y contar con evidencia para la toma de decisiones. Ojo, nosotros además también aquí decimos, para el primer punto de perspectiva de largo plazo implica tener distintos actores. Tener evidencia implica que esos distintos actores, en los distintos niveles en que tienen que tomar decisiones, puedan tomar las decisiones desde la perspectiva de, en el fondo, cómo nutro las decisiones que tengo que tomar con la evidencia que se cuenta, ¿ya? Y en tercer lugar, a mí me gusta harto plantear que no podemos olvidar de qué hablamos cuando hablamos de educación. Y cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso que es eminentemente humano, que se da en un vínculo pedagógico, en ese núcleo pedagógico que es entre una persona que estudia, una persona que enseña y unos aprendizajes, ¿no?, en este núcleo pedagógico. Y creo que eso nos interpela siempre a estar pensando desde la perspectiva de cómo se desarrollan capacidades, cómo hablamos de aprendizaje y cómo promovemos el desarrollo de capacidades para no perder esa perspectiva como más humana del aprendizaje. Tenemos inteligencia artificial, inteligencia generativa, que está ayudando en muchos procesos educativos, pero nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar al docente, a ese vínculo que se produce entre un docente y un estudiante. Y creo que eso es muy importante que también lo fortalezcamos, porque la mejora de la calidad de la educación va de la mano con la mejora de la calidad de la formación docente y de las condiciones para la docencia. Eso. Muchas gracias, Ale. Les quiero decir que si vieron mi sonrisa, hacedores de política pública, hablando de la importancia de los datos y evidencia, pero con el corazón, que trabajamos con los futuros de la sociedad, con el presente de la sociedad. Entonces, creo que esa es la lección más grande. Ya solo que estemos en una conversación donde entendamos que no es un programa del momento de gobierno, sino que es a largo aliento, y para largo aliento tener un tipo de métrica, creo que ya es el primer paso para que esto realmente suceda. Entonces, a todas las personas que se conectaron, a ustedes, queridos panelistas,
Si lo pudiéramos resumir, estamos hablando de metas claras para alinear, indicadores útiles para corregir a tiempo, fortalecer las capacidades territoriales, generar los incentivos correctos. No olvidar que esto es un trabajo en equipo, pero que el norte lo tiene que tener claro la política pública, el país como tal. Gracias a ustedes, queridos invitados y panelistas, por su franqueza, por el nivel de detalle, las claridades, y yo estoy segura que esta conversación, a quienes estuvieron conectados y a quienes van a ver las grabaciones más adelante, van a dar pistas, pero también acciones e ideas muy concretas de qué significa, y en este caso, cuando estamos hablando de alfabetización, qué significa unirnos para una coalición. Esto no es solo un tema de iniciativas y programas, esto es un ejercicio de tejer desde política pública una mirada sistémica ampliada que pasa, como ya lo mencioné, pero no me quiero cansar de repetirlo, por los incentivos correctos, el presupuesto correcto, la medición, la evaluación correcta, una evaluación formativa, pero ni más faltaba, por fortalecer las capacidades, tanto a orden territorial como a orden nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, y como decimos en la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia, y es cómo promovemos la toma de decisiones basadas en datos y en evidencia, en el caso de nosotros, para que Colombia dé un salto en educación de calidad. Y creo que es por aquí donde va el ejercicio del camino. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias.